Ahora sí, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Carmen Vergara, subdirectora de Comunicaciones del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, y les doy la bienvenida al seminario virtual Política Pública para la Mitigación Climática y la Biodiversidad en el sector frutícola y vitícola, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC. Esta actividad se enmarca en el ciclo de seminarios del concurso de políticas públicas, en el que se presentan los resultados de los 8 proyectos ganadores de la versión 2023. En el concurso de políticas públicas UC, equipos multidisciplinarios de académicos y académicas de la universidad investigan temas de relevancia nacional con el objetivo de entregar propuestas de política pública. Este concurso existe hace 18 años y ya hemos elaborado y presentado más de 150 propuestas en diversos temas de interés público. Y hoy es el turno de este equipo de académicos en que presentarán la investigación Mitigación Climática y Biodiversidad en el sector frutícola y vitícola, propuestas de política pública para la adopción de nuevas prácticas. Este ha sido desarrollado por los académicos de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, Eduardo Arellano y Alejandra Engler, junto a Tomás Ibarra, quien también pertenece a esa facultad, y también al Campus Villarrica UC. Agradecemos especialmente a las panelistas que hoy nos acompañan: a Daniela Acuña, subdirectora de ODEPA, Valentina Sotelo, jefa del Departamento de Sustentabilidad de INDAP, y Rodrigo Gallardo, secretario general de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, ASOEX. A todos los asistentes les cuento que pueden hacer sus preguntas o comentarios a través del chat. Les sugerimos seleccionar la opción a todos los panelistas y todos los participantes para que todos y todas podamos leerlos. Y además, les comento que este seminario estará disponible desde mañana junto con la presentación de los académicos en el sitio web www.politicaspublicas.uc.cl. Entonces, para dar inicio a este seminario, vamos a invitar a Eduardo Arellano, de la Facultad de Agronomía y Sistemas Naturales UC, a presentar los resultados del estudio, y tendrá aproximadamente unos 20-25 minutos. Yo te voy a avisar cuando te queden cerca de 2 minutos. Y luego le daremos paso al panel. Pero los invitamos a hacer sus preguntas y comentarios en el chat. Muchas gracias y adelante, Eduardo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todas y todos por conectarse y estar escuchando nuestra presentación. Tengo que mencionar, ¿no es cierto?, a los coautores también, Alejandra Engler y Tomás Ibarra, y también el equipo, nuestro equipo de investigación que hemos estado trabajando en estos temas. Hace ya un buen tiempo partimos justamente con contextos de práctica, y como desde el punto de vista como de la conservación y también de la gestión de la sostenibilidad predial, y sobre eso entonces hemos ido construyendo bastante información, y justamente a través de esa construcción y de conocer otras experiencias, un poco nos atrevimos a hacer esta propuesta de política pública. Así que agradezco también a las y los invitados que están escuchando, a Daniela, Valentina, y a Rodrigo también, ¿no es cierto? Eh, bueno, el contexto específico del proyecto tiene que ver entonces con acciones de mitigación y contextos de biodiversidad. Y voy a explicar después por qué nos enfocamos en sector frutícola y vitícola dentro del modelo que trabajamos, y el enfoque predial, que es un poco lo que nosotros analizamos y tratamos de proponer. Hay un contexto global que tiene que ver entonces con lo que recientemente se ha identificado como esta triple crisis, que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, con la contaminación y el contexto de cambio climático, lo que ha llevado, ¿no es cierto?, entonces a desarrollar una serie de políticas globales donde ya hemos ido aprendiendo, identificando, por ejemplo, emisiones, impactos, y en general entonces a nivel global existe o se ha ido avanzando, ¿no es cierto?, en un buen nivel, una buena cuantificación de la diversidad de impactos ambientales que generan todos los tipos de sistemas productivos, no solamente los agrícolas, pero particularmente entonces a nivel de agricultura se han identificado distintos componentes que tienen que ver entonces con las emisiones o eventualmente con los impactos sobre la biodiversidad, y
elementos de contaminación. Sobre eso entonces se ha desarrollado bastante iniciativas que tienen que ver un poco entonces con la cuantificación y lentamente entonces se ha ido tratando de generar también acciones de política pública, ¿no es cierto?, que tengan que ver entonces con la mitigación o la recuperación, ¿no es cierto?, de algunos elementos dentro de este diagnóstico bien global. Entonces están estas iniciativas, desde las iniciativas climáticas, ¿no es cierto?, y las distintas COP que se han desarrollado, el panel del IPCC, por ejemplo, que ha identificado entonces también prácticas y acciones que tienen que ver entonces con emisiones, y sobre eso se ha ido construyendo entonces una plataforma de conocimiento. Están también los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las convenciones más recientes, ¿no es cierto?, de biodiversidad, donde existen una serie de compromisos que el país ha ido incorporando dentro de sus distintas estrategias, y se han ido también recibiendo, ¿no es cierto?, un montón de información sobre todo de lo que se está o empujando desde Europa, Estados Unidos, o de diversas iniciativas. Entonces hay un contexto bien importante que se ha justamente traspasado, ha permeado la política nacional. Tenemos estrategias climáticas de largo plazo, ¿no es cierto? Sobre eso también la NDC, y un montón de elementos y información del cual, ¿no es cierto?, Chile y las distintas organismos que participan, sobre todo el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, en este caso, van reportando distintas acciones siguiendo entonces estas metodologías que se han ido aprendiendo. En forma paralela también está la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Estas también responden un poco entonces a estos compromisos globales. Aquí se incorporan elementos eh, territoriales, ¿no es cierto? Elementos creemos, ¿no es cierto?, que la agricultura, ¿no es cierto?, es importante dentro de este marco de biodiversidad. Y sobre eso entonces se han ido definiendo estrategias que tienen que ver con la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, por ejemplo, ¿no es cierto?, elementos de soberanía, y cada una de estas en general entonces toca la agricultura de distintas formas, algunas con énfasis entonces más en contextos climáticos y otras políticas, algunos elementos de biodiversidad. En estas últimas quizás la agricultura no mencionada en forma tan clara como quizás debería ser. Porque existe entonces esta conexión entre cambio climático, biodiversidad, agricultura, los sistemas alimentarios, donde, por ejemplo, a partir de la agricultura se generan emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales tienen cierto impacto, ¿no es cierto?, sobre elementos de cambio climático. Por otro lado, en la agricultura también, por ejemplo, hay elementos que pueden promover la captura de carbono, hay elementos de la agricultura que son positivos para la biodiversidad y otros al revés, que son negativos o que tienen interacciones negativas. Y este contexto global también afecta, entonces, por ejemplo, la condición de la biodiversidad. Entonces existen todas estas interacciones muy gatillados o empujados por los sistemas alimentarios también, la globalización de los sistemas alimentarios, los cuales entonces nos llevan a pensar que justamente la estrategia o las intenciones de desarrollar agricultura sustentable deberían ser entonces abordadas en forma combinada, ¿no? Entonces una combinación de elementos climáticos con la biodiversidad para dar estos contextos mucho más amplios. Finalmente lo que vamos a ir presentando es que lo que queremos es como aterrizar hacia elementos prediales, ¿no es cierto?, que finalmente el agricultor, por ejemplo, pudiera identificar e implementar. Y elegimos la fruticultura y las vides, una porque cubren una gran superficie, ¿no es cierto?, se encuentran en la zona central, que son las zonas de justamente prioridad para la biodiversidad en nuestro país. Además, es una industria bien dinámica, está dentro de los mercados globales, pero también aborda pequeños productores. Entonces nos da como es un buen modelo como para entender justamente cuáles son todas las presiones o las motivaciones que finalmente pueden existir
hacia la implementación de acciones que definan entonces un sistema agrícola sostenible. Ahora, nosotros hablamos en el documento de prácticas agroecológicas, que básicamente entonces son estas acciones que tienen, que es un concepto simple, que se le ha reconocido justamente porque tiene esta aproximación mucho más predial, y se ha reconocido en literatura también la efectividad de abordarlo desde prácticas para justamente promover elementos de transición, de mitigación o de adaptación. Existen distintas prácticas que se pueden reconocer en sistemas orgánicos, regenerativos, de agricultura sostenible, eh, y las prácticas finalmente agroecológicas son elementos que se podrían, ¿no es cierto?, orientar de manera más simple, siempre que entendamos entonces sus componentes técnicos y los impactos que generan. Entonces, a partir de justamente eh, incentivos tanto de los consumidores como de las regulaciones existentes, ¿no es cierto? Y en general, entonces, la disponibilidad también de los agricultores de generar cierta transformación. Es posible entonces pensar en un mix, ¿no es cierto?, de sistemas, o sea, de incentivos que permitan entonces implementar estas prácticas y que eventualmente entonces se traduzcan en un rediseño de sistemas productivos, justamente donde se incorporan elementos territoriales y elementos de tecnología con innovación. Entonces, nosotros hemos hecho ya de proyectos anteriores esta revisión de estas prácticas agroecológicas. Hemos revisado normativa europea, normativa de Estados Unidos, brasilera, distintos tipos de literatura, tratando de identificar entonces cuáles son justamente las potenciales o adaptables justamente a Chile, y hemos identificado que existen algún grupo entonces que son más bien orientadas hacia biodiversidad y otras que son de mitigación climática, otras que pueden ser, por ejemplo, de condición mixta. Y entonces lo que un poco hemos hecho, y es como el aporte principal de este trabajo, es justamente tratar de ver cuáles son las motivaciones, las barreras de los distintos actores como para justamente abordar estos desafíos de la sostenibilidad desde las prácticas. Entonces, el objetivo del trabajo es justamente elaborar algunos lineamientos para diseñar estas políticas públicas, el contexto del trabajo, que promuevan entonces esta mitigación o estas prácticas de mitigación y la biodiversidad en el sector frutícola y vitivinícola. Entonces, para eso actualizamos la sistematización de prácticas, las políticas e incentivos que orientadas al sector, identificamos entonces el mapa de actores y describimos justamente sus motivaciones y las barreras para justamente definir las principales brechas dentro del sector para implementar acciones y prácticas en este contexto agroecológico. Y sobre eso entonces formulamos algunas propuestas o lineamientos que estamos todavía, ¿no es cierto?, en discusión. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, primero hicimos una revisión de políticas internacionales y nacionales que tienen que ver justamente con acciones y con prácticas desde el paraguas más amplio en contextos climáticos y de biodiversidad hasta llegar entonces a las estrategias también nacionales, ¿no? Y ahí están las estrategias climáticas, las de biodiversidad, los programas entonces de sistemas alimentarios sostenibles, ¿no es cierto? Y además revisamos instrumentos que abordan o han sido utilizados en algunos de los contextos de las prácticas que estamos mencionando. Por ejemplo, lo que era el programa de suelos degradados, por dar algún ejemplo. Entonces, sobre estos instrumentos justamente fuimos revisando entonces si es que incluían alguna de estas iniciativas, estas prácticas, y si, cómo implementaban y si se reconocía finalmente su aporte desde la biodiversidad o desde la mitigación climática. Además hicimos entonces un mapeo de actores, los cuales entonces los agrupamos en cuatro grupos que tienen que ver un poco con los actores de mercado,
con inversiones y finanzas, la política y la gobernanza y la ciencia y la tecnología. Y lo tratamos de agrupar y de ordenar, ¿no es cierto?, de acuerdo entonces, una vez que teníamos los resultados, de acuerdo a si que hay actores de alto interés, por ejemplo, o de alta influencia en la implementación de las acciones, o de alto interés entonces en contextos de cambio climático y de biodiversidad. A partir de eso, entonces, hicimos 25 entrevistas de estas 4 dimensiones que identificamos. Entonces, hicimos entrevistas virtuales, donde hicimos preguntas abiertas relacionadas entonces con el desafío del sector frutícola y de vides, cuáles eran sus experiencias en contextos de sustentabilidad y conceptuales, y cuáles eran las motivaciones que tenían para implementar acciones o prácticas, las barreras, y analizamos también algunas propuestas o identificamos también cuáles eran los mecanismos de financiamiento, por ejemplo. Y sobre eso entonces hicimos la sistematización de respuestas y un conteo de palabras que lo voy a presentar después en los resultados. Entonces, logramos entonces identificar y logramos entrevistar a diversos actores. Estos justamente son los que participaron, desde agrupaciones, ¿no es cierto?, gremiales, exportadoras, de pequeños y medianos productores, dentro de la política de gobernanza, ¿no es cierto?, sobre todo del Ministerio de Agricultura, y también, entonces, por ejemplo, Rabobanco, Banco Estado, en el contexto justamente de los créditos, por ejemplo, que se otorgan a la agricultura, y viendo entonces cómo se abordaban estos elementos de sostenibilidad. Y sobre eso entonces hicimos una matriz de brecha, donde entonces identificamos un poco estos 3 instrumentos que revisamos, y revisamos y vimos entonces si que eran más bien brechas económicas, culturales, educacionales, y sobre eso entonces hicimos un análisis que lo contrastamos un poco también, ¿no es cierto?, con los modelos, por ejemplo, de la práctica agrícola común europea, en el contexto de cómo se implementaban, por ejemplo, estos instrumentos, y sobre eso entonces proponemos algunos elementos innovadores, o más bien quizá dentro del análisis, ¿no es cierto?, va nuestra propuesta. Como resultado, bueno, de acuerdo a los criterios descritos, se seleccionaron entonces 20 prácticas que venían entonces dentro de nuestro proceso de sistematización. Estos están en el documento escrito. Pueden ser desde cultivos de cobertera, manejos permanentes de los bordes de vegetación, por ejemplo, elementos agroforestales, la protección de los cursos de agua, reducción de arado, enmienda orgánica. Hay varias que se reconocen, porque la literatura, justamente, la sistematización de la literatura que nosotros hicimos, reconocen que generan entonces impactos positivos sobre biodiversidad y mitigación en contextos de sistemas mediterráneos. Sobre eso entonces también revisamos y los cruzamos también entonces con los ejemplos de referencia que teníamos de las prácticas que están en el Green Deal en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en distintos estados, y todas las referencias que encontramos también de la política agraria europea. Entonces, por ejemplo, en el caso del PAC de la Unión Europea, ellos tienen más o menos, entonces, por ejemplo, son 7 millones de beneficiarios, generan entonces una gran cantidad de aportes y instrumentos de distinto tipo, pero quizás lo que es interesante es que hay un contexto, por ejemplo, de medidas que son obligatorias, que tienen que ver entonces con aspectos específicos de condición, que tienen que ver, por ejemplo, con la conservación y la biodiversidad, por ejemplo, de elementos no productivos del menos 3% de la superficie, protección de humedales y turberas, márgenes de protección de ríos, y también entonces otros que son más bien regímenes ecológicos o ecoesquemas, que son los que se bonifican o se pagan incentivos, que puede ser, por ejemplo, transformación hacia agricultura orgánica, rotación de cultivos, cubiertas vegetales, por dar algunos ejemplos dentro de las prácticas que mencionamos. Entonces, claro, tienen un presupuesto de acuerdo un poco a lo que o sea, tiene un presupuesto amplio, ¿no es cierto? Y de este presupuesto más o menos entonces se logra aproximar que un 40% de ese presupuesto aporta, por ejemplo, como acción climática. Ahora, esto requiere justamente un alto nivel de
monitoreo y reportabilidad, ¿no es cierto?, en la implementación y uso de estas prácticas. Entonces, son instrumentos bien específicos que justamente tienen o se les reconoce los beneficios bien directos que tienen sobre los elementos productivos, pero también entonces una serie de otros co-beneficios que se consideran dentro de esa implementación. Entonces, de nuestra revisión un poco de lo que son los reglamentos, ¿no es cierto?, las brechas locales, ¿no es cierto?, encontramos que, claro, hay una atomización de instrumentos, cuales que son bien específicos, ¿no es cierto?, según tipo de productor, según tipo de... hay algunos que son de concurso, por ejemplo, que dependen entonces de ciertas convocatorias, otros que requieren ciertos aportes, por ejemplo. No necesariamente hay un set de prácticas definidas dentro de, o que se entiendan que son prácticas que van a generar este tipo de beneficio. No hay mucha reportabilidad si es que uno quisiera como hacer seguimiento después, incorporando entonces la totalidad o la gran variedad de territorios y de tipos de productores, y no necesariamente tenemos indicadores tan claros entonces con respecto, por ejemplo, a la superficie intervenida o dónde. Con respecto a las entrevistas, los resultados de o sea, dentro de las motivaciones para los 4 grupos de actores que entrevistamos, el resultado más dominante fue justamente del tipo económica y financiera. Y esto tiene que coincide bastante con lo que hemos visto en literatura con respecto a las motivaciones de adaptación de prácticas en otros sistemas. Y tiene que ver entonces con acceso a demanda de mercados, por ejemplo. Ese es el caso de los que están en los modelos exportadores, mercados globales. La motivación, por ejemplo, por acceder a nuevos mercados. Entonces, muchas de las prácticas se implementan porque son requisitos de los mercados de destino. Entonces, se ve algún beneficio económico dentro de algunos de los actores. Otro tiene que ver, por ejemplo, con la imagen y con la reputación, con temas de costo. Eventualmente también un componente bien importante son elementos culturales, y ahí, por ejemplo, un poco el rango etario de si las personas más jóvenes tienen eh, más, son más propensos, ¿no es cierto?, son más positivos y más abiertos, por ejemplo, a la implementación de transformaciones de sustentabilidad. Hay un tema etario, por ejemplo, contextos sociales, empresariales dentro del análisis. Con respecto a las barreras, ahí los resultados son más diversos y justamente tienen que ver con la diferencia que existe entre los grandes productores y los pequeños dentro de los distintos sistemas agrícolas. Entonces ahí en general, dependiendo un poco, y esto te da justamente el contexto de que las barreras tienen contextos territoriales, productivos, específicos, los cuales entonces tienen que ser abordados con un mix de políticas públicas o con un mix de incentivos. Por ejemplo, algunos de los testimonios dentro de los grandes, por ejemplo, es que las exigencias de los mercados apuntan a productos más sustentables o incluso orgánicos, por lo cual necesitan innovar e incluir tecnologías para llegar a sus mercados. En cambio, un pequeño viticultor, era que nuestro objetivo es continuar implementando prácticas sustentables mientras sea rentable e implique bajo esfuerzo a nivel de costo y mano de obra. Una empresa exportadora de fruta, por ejemplo, nos parece algo central identificar los impactos ambientales de la compañía y buscar formas de disminuirlo. Se debe capacitar para que el cambio climático sea entendido en forma transversal en la cadena productiva. Un pequeño fruticultor, el gran tema es poder vender lo que se produce de cierta forma a un precio justo. Debe haber un reconocimiento y una recompensa económica para fomentar la producción más consciente. En el caso, por ejemplo, de los pequeños fruticultores, el tema principal era el reconocimiento del mercado local, justamente por la implementación de algunas de estas prácticas, que es algo que, por ejemplo, el que está en los mercados exportadores sí puede eventualmente percibir. Entonces, en el trabajo está esta matriz de brechas, donde entonces ordenamos las barreras en contextos económicos, culturales, tecnológicos y legales, y sobre eso entonces identificamos posibles instrumentos, y esto es como justamente el mix
que viene entonces de elementos que pueden ser perfectamente privados, como puede ser la banca, por ejemplo, que genera incentivos específicos y eso en cierto grado ya está ocurriendo, por ejemplo, incentivos específicos, tasas de intereses distintos, por ejemplo, créditos diferenciados para predios que, por ejemplo, tienen ciertos niveles de práctica dentro de su sistema, por ejemplo. Y por otro lado, entonces, elementos de certificación, por ejemplo, que existen y que podrían ser justamente utilizados para abordar estas distintas brechas. Entonces, hay programas que sí existen, hay otros que, por ejemplo, no se abordan en forma clara. Para un productor convencional, por ejemplo, no un gran productor, hay riesgos, por ejemplo, en la transformación. Entonces, finalmente, claro, uno podría pensar que no hay ningún incentivo justamente para que se genere una transformación y eventualmente corra ese riesgo. Entonces, en el documento, Eduardo, te quedan sí, 3 minutos. sí, hacemos un poco ese análisis. Entonces, en la propuesta de política pública, eh, eh, un elemento bien importante es la identificación de las prácticas dentro del contexto local, los cuales entonces se reconoce, por ejemplo, sus ventajas ambientales, que son prácticas que pueden ser que reduzcan las emisiones, que aumenten la biodiversidad, o incrementen sus servicios, o por ejemplo que capturen carbono. Sobre eso tiene que haber un conocimiento y de reconocer las ventajas agronómicas que generan, ¿no es cierto?, estas prácticas, no solamente las ambientales. Y en ese punto viene entonces la decisión del agricultor de la adopción. Y esto es un poco lo que nosotros identificamos que son de qué depende la adopción, ¿no? De elementos de mercado, de la demanda de consumidores, de financiamiento, normativa, de conocimiento, elementos culturales, de investigación y transferencia, por ejemplo, la educación de las personas y también los intereses personales. Entonces, sobre eso se proponen una serie de incentivos que tienen contextos de subsidio, incentivos que tienen contextos de regulación y de capacitación, siempre pensando entonces que tienen que generar un beneficio económico, ya sea reducción de costos o aumentos más directos de ingresos, para eventualmente entonces generar estos beneficios globales que tienen que ver entonces con las metas, por ejemplo, o los componentes de mitigación sobre la biodiversidad y mitigación del cambio climático del sector agrícola, por ejemplo, a nivel nacional y a nivel más global, ¿no? Entonces, eh, eh, parte, ¿no es cierto?, desde una implementación de prácticas hasta que se reconozca sus beneficios, se puede reportar y eventualmente entonces las prácticas se validen dentro de sistemas convencionales de cualquier tipo. Entonces, en el documento hay una revisión de estas prácticas, justamente con algunos descriptores de experiencias internacionales de cómo se bonifican y eventualmente, por ejemplo, qué entidad reguladora podría incorporarla, por ejemplo, dentro de las estrategias de bonificación de subsidio o también, ¿no es cierto?, generación de incentivos. Entonces, la política pública va, se basa entonces en este mix que nosotros mencionamos, porque justamente se reconoce que la diversidad de actores son muy amplias y los requerimientos de los grandes y los pequeños son distintos, pero finalmente los impactos territoriales del sistema agrícola son uno solo. En un contexto sobre todo de cambio climático y de biodiversidad. Entonces, hay instrumentos que se tienen que ver para favorecer, ¿no es cierto?, el fomento de la colaboración, la asociatividad, instrumentos de regulación, de investigación, de capacitación y financieros. Entonces, estos tienen que ser articulados con programas de políticas que ya existen, coordinados entre instituciones y consistentes con el conocimiento científico que se transfiera entonces a extensionistas y agricultores, integrando a todos los actores de la cadena productiva para justamente estar después alineado con los estándares globales. Eh, entonces, para cada uno de estos elementos, estos instrumentos, se proponen distintos elementos que son
incentivos, por ejemplo, o ideas de acciones que podrían funcionar, ¿no es cierto? O que ya existen, como digo, algunas de las cosas que nosotros planteamos ya están o están en discusión, pero creemos que se pueden eh, orientar en forma mucho más específica y más clara al contexto de cambio climático y de biodiversidad. Entonces, las decisiones de los agricultores, y con eso termino, de adoptar prácticas es un proceso continuo que está influenciado por diversos factores que pueden ser las condiciones de los programas, los incentivos, las preferencias medioambientales, las perspectivas personales, la educación, los niveles educacionales del agricultor. Las decisiones están influenciadas justamente por también su aversión al riesgo, por ejemplo. La decisión de adaptar también se puede ver afectada por las características propias del terreno, si son de zonas de mayor o menor precipitación, por ejemplo, si se encuentran el contexto hídrico, por ejemplo, son contextos territoriales y eso también determina entonces la adopción de los agricultores. Ahora, la preferencia de los mercados, y eso es quizá un buen ejemplo, y es un buen indicador, influye finalmente en la decisión de muchos de los productores de implementar prácticas sostenibles, y ha sido una de las gatillantes principales de transformación en los análisis que hemos visto. Y finalmente, entonces, los diseños de políticas deben considerar una alta variabilidad de factores, entonces deben ser diversos y deben haber distintos instrumentos, justamente para también incorporar al sector privado dentro de este apalancamiento de recursos para generar estas acciones de transformación. Y con eso termino. Simplemente agradecer entonces a todas las entrevistas y todas las personas que han colaborado con este trabajo. Todavía está en desarrollo, pero por lo menos creemos que tenemos una buena idea. Así que muchas gracias y ahí dejo de compartir. Muchas gracias, Eduardo. Y como les comentábamos ahí en el chat, esta presentación va a estar disponible en el sitio web. Vamos a dar inicio ahora al panel de comentarios y les cuento que los invitados tuvieron acceso al informe final del estudio, que no es el final, como decía Eduardo, este está todavía en proceso, pero se lo dimos a conocer con anticipación y ahora cada uno va a tener unos 8 minutos para exponer sus comentarios sobre los resultados y las propuestas que hizo el equipo académico. Vamos a comenzar entonces con Daniela Acuña. Ella es médica veterinaria de la Universidad de Chile, máster en Medio Ambiente y Desarrollo de King's College, Universidad de Londres. En enero de 2023 asumió como subdirectora la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. Adelante, Daniela. Tienes 8 minutos, te aviso cuando te queden 2. Muchas gracias, Carmen, y bueno, buenas tardes a todos y a todas, y felicitaciones ahí al equipo que hizo esta investigación, este estudio, y ya los resultados que son súper interesantes desde el punto de vista de la política pública, que es lo que hacemos en ODEPA. Para partir, creo que uno de los puntos relevantes que considero es esto de ver estas prácticas que suman biodiversidad con mitigación al cambio climático, porque un elemento que quizás está mucho más en la agenda pública y que está también en las exigencias de mercado es los temas de mitigación al cambio climático, la medición de la huella de carbono, etcétera. Y el vincularlo a la biodiversidad nos permite también abordar ese desafío que quizás está un poco más lejano, que todavía a nivel de los sistemas productivos no lo ven como tan claro de cómo abordar, y en ese sentido el poder vincular estas acciones, estas prácticas que contribuyen tanto a la mitigación como a la biodiversidad, creo que es súper relevante, porque además desde el Ministerio de Agricultura tenemos la convicción de que estas prácticas que permiten generar la sinergia en términos de biodiversidad son sumamente relevantes para la sostenibilidad de los sistemas productivos agrícolas. Después, cuando presentaban un poco las barreras, creo que también me parece relevante que es un diagnóstico bastante común, que también desde el trabajo que hemos hecho en ODEPA, en particular en lo que se hizo con la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, que tiene un componente de biodiversidad, llegamos más o menos a las mismas conclusiones. O sea, necesitamos más información, difundirla, comunicarla, dar a conocer cuáles son estas prácticas y cuáles son sus beneficios ambientales,
También todo el tema de fomentar la valoración de los productos que surgen de la biodiversidad, y lo que tiene que ver con los incentivos, cómo generamos estos incentivos para que efectivamente se adopten las prácticas. Esas son las acciones que están vinculadas al ámbito al eje de biodiversidad de la estrategia de sustentabilidad agroalimentaria, y en ese sentido creo que están alineados un poco los resultados en relación a las barreras que mencionaban en el estudio. Y después, cuando ya vamos como más en el detalle de cómo esto se va incorporando en las políticas públicas, creo que, y viendo ahí como el resumen esto de qué institución se debería hacer cargo de cada cosa, creo que en general tenemos dos desafíos desde la política pública. Uno es la escala. En general tenemos muchas de las cosas que se han mencionado, yo creo que se están realizando, pero quizás a una escala que no permite tener todo el impacto que quisiéramos. Bueno, después Valentina les voy a poder comentar como de las iniciativas que se están haciendo en el INDAP, que son súper relevantes y alineadas con lo que se ha visto, pero que están quizás a una escala mucho más acotada de los 7 millones que mostraban de la Unión Europea. Entonces creo que ese es un desafío que tenemos. Y lo otro es que en general, en términos de incentivos desde el Ministerio de Agricultura y en general de incentivos públicos, nos cuesta llegar a las empresas medianas y grandes, ¿ya? Los incentivos que tenemos desde el Ministerio de Agricultura son principalmente para los agricultores de la agricultura familiar campesina indígena, y por lo tanto, cómo generamos esta adopción de prácticas en aquellos productores medianos y grandes es donde tenemos el gran desafío. Y ahí creo que nos tomamos de los otros elementos que mencionaban, que claro, esto de cómo generamos esta información, la ponemos a disposición de todos los agricultores y agricultoras, cómo generamos las capacidades también en ellos, para que puedan entender de qué se trata, ver los beneficios que van de la mano y cómo se pueden adoptar. Y la articulación público-privada, que creo que es trascendental, que además nos permite tomar los elementos que tienen que ver con el mercado, que veíamos ahí que eran de los principales incentivos. O sea, los actores privados finalmente son los que tienen como la sensibilidad de dónde están esos requerimientos de los mercados, y por lo tanto que pueden articular con el sector público también para ver cómo vamos eliminando o abordando las brechas, esas barreras, para que efectivamente se pueda hacer la adopción. Entonces creo que ese el elemento de la coordinación o colaboración público-privada es clave, sobre todo cuando pensamos en los productores medianos y grandes. Y también vinculado a los mercados, y sobre todo los mercados de exportación, solamente comentarles que la semana pasada hicimos el lanzamiento de la Agenda de Competitividad Agroexportadora Sustentable, que tal como dice, uno de sus ejes es en los temas de sustentabilidad y por lo tanto el levantamiento de los requerimientos de mercado, de exportación, cómo hacemos frente a las políticas que hayan en otros países que también nos puedan afectar en términos de exportaciones, y cómo generamos estas capacidades en el sector exportador para que vean la agregación de valor que le entrega la incorporación de estas prácticas, quizás no tanto en el tan corto plazo, pero sí en el mediano y largo plazo. Entonces, creo que ese es un elemento también que es relevante y que tiene que ver con la coordinación, colaboración público-privada vinculado a los temas de mercado. Y un elemento que también creo que es relevante es el de quizás cómo desde el sector público también podemos generar las condiciones habilitantes, que no necesariamente es un incentivo, sino que también de repente hay trabas que ni siquiera las tenemos tan identificadas y que tienen que ver con pequeños cambios que pueden hacer las instituciones públicas que facilitan la adopción de las prácticas. Te Creo que quedan 2 estoy casi en el minutos. tiempo. Sí, ya me quedan 2 minutos, súper. Ya. Sí, un elemento que creo que también es importante considerar y que es como más a futuro es las nuevas regulaciones, y en particular el SBAP, que el Sistema de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas,
que, claro, uno lo asocia mucho a las áreas protegidas, pero que también tiene un componente de biodiversidad que todavía no está definido, porque hay que ver qué es lo que sale en los reglamentos, pero probablemente ahí va a haber un componente más normativo o incluso de fomento, de incentivos, que tenemos que ver cómo también eso se va a adoptar desde el sector agrícola. Así que creo que con eso estamos para partir. Perfecto, Daniela, muchas gracias por tus comentarios. Vamos a darle la palabra ahora a nuestro segundo panelista. Él es Rodrigo Gallardo, es ingeniero agrónomo, máster en Economía Agraria de la Universidad Católica y actualmente es secretario general de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, ASOEX. Adelante, Rodrigo, también tienes 8 minutos, te aviso cuando te queden 2. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias por la invitación a formar parte de este panel. Me sumo a los comentarios y las felicitaciones que hace Daniela a propósito del trabajo que hizo el equipo investigador. Me parece muy, muy interesante. Me permito partir con un pequeño paréntesis, ¿no? Desde hace un par de días atrás somos Frutas de Chile. Abandonamos ya nuestra designación histórica de ASOEX. De hoy en más queremos ser conocidos nacional e internacionalmente como Frutas de Chile en español, ¿no? No vamos a cambiar nuestro idioma en función de los mercados en los que estén. Vamos a llevar no solo nuestras frutas, sino también parte de nuestra identidad cultural a donde sea que vayamos. Hecho ese paréntesis, me parece que el estudio da algunas señales bastante interesantes. Sin embargo, me voy a permitir partir por elementos que me llamó la atención desde la perspectiva estructural. Es decir, me parece valioso cuando avanzamos en la necesidad de adoptar prácticas que nos permitan movernos hacia una producción más sostenible o sustentable. Sin embargo, creo que es necesario hacer énfasis respecto de la diferencia que existe entre los distintos subsectores de la agricultura. ¿En qué sentido? En el sentido de que la producción de fruta es en general un subsector que tiene un costo climático, por ponerlo de alguna manera, que es menor al de otros sectores. Y por lo tanto, cuando ponemos en la balanza la necesidad de avanzar hacia dietas saludables y además hacia costos ambientales menores de la producción agrícola, las frutas juegan un rol fundamental, porque son parte integral o parte central de una dieta que sea ambientalmente sustentable a la vez que es también saludable. Por lo tanto, como eje central de la discusión, me parece que es clave poder avanzar en esa dirección. En la medida que logramos impulsar el consumo de fruta, estamos logrando avanzar en las dos dimensiones, en la dimensión de la dieta saludable y también en la dieta ambientalmente menos, digamos, que tiene un menor impacto, ¿eh? Y por lo tanto, no solamente el adoptar prácticas a nivel de industria es relevante, sino que también el adoptar prácticas a nivel de la promoción del consumo, tanto a nivel local como internacional, de las frutas y hortalizas frescas en general, ¿no? Dicho eso, me parece que una parte importante que es necesaria considerar a la hora del diseño de la política pública es las barreras que mostraban en el estudio. ¿Por qué no se adoptan esas barreras? Y se me vino a la cabeza el ejemplo de lo que ocurre con Chile Gap, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan todo este trabajo que existió años atrás para poder desarrollar un estándar propio, armonizado, que se le denominó Chile Gap? Y a la vuelta de la esquina nos encontramos con que hoy día hay solamente una compañía que mantiene su certificación de Chile Gap vigente. ¿Por qué? Porque a nivel internacional, a pesar de que es una norma homologada o armonizada, no se reconoce. Es decir, no hay valoración desde el punto de vista del consumidor o desde el punto de vista del cliente intermedio en la cadena respecto del esfuerzo que se haga en esta materia a nivel local. Por lo tanto, la pregunta central es ¿de qué manera estas prácticas contribuyen a la valorización de los productos agrícolas en general y frutícolas en particular en los mercados en los que se consumen, mercados locales y mercados internacionales? Es decir, en la medida en la que los mercados no logren valorizar o otorgar un elemento de valor a estas prácticas, va a ser difícil el proceso de adopción. Y eso es destacado y ustedes lo recogen muy bien dentro de las barreras que señalan. Por lo tanto, más allá del incentivo desde la política
que facilite la adopción de estas prácticas, me parece que también hay que acompañar con el ejercicio de la difusión y de la promoción. Cómo estas prácticas pueden contribuir a tener un mejor acceso a los mercados o tener un acceso a mercados privilegiado en algún sentido. Y aquí, cuando hablo de mercado, de nuevo, me refiero tanto a mercados locales como a mercados internacionales. Recordemos que alrededor de la mitad de la fruta que se produce en Chile queda en los mercados locales. Por lo tanto, no es solamente una industria que tenga foco estrictamente exportador. Por supuesto, la fruta es producida con el mismo estándar, pero una parte importante de la fruta queda en el mercado local. Por lo tanto, creo que es importante considerar ese elemento. ¿Cómo logramos transformar en valor aquello que hacemos a nivel de huerto o a nivel de práctica intrapredial para el fomento de la sustentabilidad en general? ¿Ya? Un segundo elemento importante y que tiene que ver con lo anterior es hacia quién va a estar focalizada esta política. Y Daniela lo comentó, digamos, la mayoría de los instrumentos o la mayoría de los esfuerzos de la política pública están destinados en pequeños y medianos. Y sobre esto es clave entender que la razón por la que pequeños o medianos no se integran necesariamente a cadenas de valor, y en particular a cadenas de valor de alto valor, como es el caso de la fruta, por ejemplo, es porque no resuelven problemas de competitividad de base. Y esos problemas de competitividad de base, perdón, me refiero a principalmente acceso a asistencia técnica, acceso a financiamiento, acceso a redes de colaboración y, por supuesto, acceso a mercado. De acceso a mercado desde la perspectiva técnica, regulatoria, pero también desde la perspectiva de los obstáculos que puedan existir en los mercados. Y ahí el estudio recoge hacia el final, en las propuestas, aborda bastante bien estas dimensiones. Incluso las expande un poco más. Por lo tanto, me parece clave focalizar el esfuerzo dentro de ese espacio. Cómo a través de la adopción de este tipo de prácticas o el diseño de una política que fomente estas prácticas, logramos también resolver el problema de competitividad de base de la pequeña agricultura y la agricultura familiar campesina, frutícola o no frutícola. Y aquí quiero salirme un poco del título central del estudio, porque estos son problemas que comparten nuestra agricultura en general, y no solamente en Chile, a nivel de América Latina y el Caribe, por supuesto. Por lo Te quedan 2 tanto, minutos. bueno, el ejercicio de focalizar el esfuerzo del diseño de la política sobre estos elementos podría ser la clave para poder resultar en algo que genere el impacto que se desea generar. Y entendiendo que ese impacto es poder impulsar la sustentabilidad de la industria frutícola. Y termino diciendo que para nosotros en Frutas de Chile la sustentabilidad está tomando un matiz estratégico. Es decir, creemos que en este factor es donde podemos sustentar la competitividad de la industria del largo plazo. Los drivers de la competitividad de la fruticultura nacional ya no son los mismos que eran hace 20 o 30 años atrás. Perdimos ese espacio. Por lo tanto, tenemos que buscar nuevos puentes o nuevas posiciones en las cuales sustentar la competitividad de nuestra industria en el mediano plazo y el largo plazo también. Muchas gracias nuevamente y quedo disponible para la conversación. Muchas gracias, Rodrigo. Muy útil todos tus aportes. Y vamos a terminar ahora con Valentina. Ella es nuestra tercera panelista y ella es ingeniera agrónoma de la Universidad Autónoma del Maule y máster en horticultura de la Universidad de Talca. Desde 2022 es jefa del Departamento de Sustentabilidad del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP. Adelante, Valentina, tienes tus 8 minutos, te aviso cuando te queden 2 también. Gracias, Carmen. Gracias por la invitación y también muchas gracias a Eduardo y Alejandra por el documento. Y bueno, a partir de creo que la integración de un marco para la implementación de las estrategias vigentes de los distintos sectores estratégicos y que interactúan con la agricultura es fundamental para avanzar hacia movilizar un sector hacia un objetivo común, siendo este sector fruticultura o la diversidad de los rubros que pueden haber. Y en este sentido comparto con el documento la necesidad de focalizar, porque las necesidades de los pequeños agricultores, medianos y grandes son distintas. Así como también la necesidad de identificar quizás, porque ya hay un levantamiento de prácticas
pero quizás avanzar hacia promover un estándar de prácticas para el sector. Y que se adopte particularmente a las necesidades del territorio. La coordinación entre las instituciones, políticas, estrategias y programas es fundamental, así como también la visibilización de los instrumentos disponibles. Ahora también creo que faltan ejemplos del sector privado que podrían colocarse en el documento. Y también podría abordarse la problemática más allá del sector frutícola y vitícola nacional, y que podría abordar la integración de prácticas y barreras que contribuyan al desarrollo sostenible de un sector en particular, sino más bien abordar el desarrollo sostenible del sector para la mitigación climática y biodiversidad a través del manejo de cuencas, que es un manejo mucho más complejo. Y lo digo así, que y quizás se escapa un poco del documento, pero al leerlo me lleva a eso. Em, entonces, a través del manejo de cuencas, que significa coordinar y articular el trabajo de todo un sector económico específico en un territorio. Entonces, el manejo integrado de cuencas contempla entonces tanto estrategias preventivas o de conservación, como también estrategias de restauración o rehabilitación, escapándome un poco de lo que es el documento, y que de la mano de un marco normativo o regulatorio pueda fomentar o facilitar la implementación de prácticas. Pero sí, yendo al documento, comparto la reflexión de que las intervenciones deben ser orientadas con una visión de paisaje agrícola. Siempre tienen que estar ligadas con un enfoque mucho más de sistema. En otro punto, de los 13 incentivos identificados en el documento para fomentar la mitigación climática y la biodiversidad, 5 de ellos son implementados y ejecutados por INDAP. Aplicables al sector frutícola, estrictamente 2 de ellos, principalmente el TAS, el nuevo programa de transición a la agricultura sostenible. Avanzar en la incorporación de prácticas explícitas a considerar en los predios frutícolas y vitícolas me parece correcto. En todo instrumento o normativa que se vincule con el sector, por lo que es posible promover estas prácticas en dicho programa. Entiendo. Estabilidad en el servicio. ¿Se escucha? Sí, hubo un momento que te quedaste pegada, pero dale Ah, nomás. ya, ya. Estaba mencionando que hoy en día hay problemas para reportar el avance o la implementación de prácticas. Desde nuestros sistemas podemos recoger número de usuarios por región, edad, género, pero si está implementando, ¿no?, ciertas prácticas, los sistemas no están habilitados para aquello. Y en ese sentido, quiero comentar la experiencia de este programa de transición a la agricultura sostenible, que es el TAS, en donde se incorporan indicadores para medir el avance de la intervención de esta política pública, que el objetivo principal es la adopción de prácticas sostenibles. Entonces, esta medición de indicadores se realiza a través de la medición de diferentes dimensiones: calidad de suelo, manejo ecológico del suelo, salud de cultivos, producción e ingresos. Y, por ejemplo, para mencionar así un caso bien puntual, por ejemplo, en el manejo ecológico de suelo, incorporación de rastrojos en el suelo. Entonces se mide en una escala de 1 a 5 cómo avanza la intervención en el predio. Entonces, si bien no hay un listado de prácticas específicas en este programa, em,
sí se ha avanzado en medir cómo avanza una serie de indicadores de sustentabilidad predial. Entonces, creo que el documento que nos han compartido sí nos ofrece elementos súper importantes para poder avanzar en una política pública o en orientaciones que pueden ser súper contributivas para el sector. Eso. Quedan 2 Muchas minutos. gracias. Perfecto, ¿terminaste? Genial. Bueno, muchas gracias Valentina, gracias a todos los panelistas. Me gustaría darle ahora a tanto a Alejandra como a Eduardo unos 2 minutos a cada uno para que puedan comentar también lo que ustedes han comentado en esta pasada y después ver algunas preguntas. Adelante, no sé si quieres partir tú, Alejandra. Sí, aprovechando que ya Eduardo Eduardo, hizo toda la presentación y la hizo estupendo, pero quisiera recoger parte de los comentarios que han hecho aquí los panelistas, porque me parecieron que son tan apropiados a las expectativas que nosotros también tenemos para ofrecer como política. Y en ese sentido creo que poner en valor la sustentabilidad hay, digamos, de distintas formas. Yo creo que los tres panelistas lo estaban mencionando. Y poner en valor significa no solamente acceso a los mercados, esta competitividad, pero también beneficios que no solamente son económicos, pero también ambientales. Y la capacidad de comunicar esto, que me parece que sí es una política pública súper relevante. Y ahí estamos hablando de política pública también, el poder transmitir, el poder ejecutar programas que nos permitan, ¿no es cierto?, llegar con esta información, llegar con esta puesta de valor. Nos parece que sí puede ser una tremenda intervención público-privada, y ahí estoy rescatando un poco de cada una de las intervenciones, porque creemos que en ese tipo de acciones lo que se pueda generar a través de la coordinación público-privada con incentivos específicos, yo creo que aquí capacitación, transferencia de información, requiere incentivos financieros específicos, y yo creo que ahí una coordinación adecuada con desde los asesores, digamos, incluso del sector privado, del sector público, ya permitirían hacer una contribución de esta transferencia, ¿no es cierto?, de conocimiento, de esta transferencia del valor que tiene. Y con respecto a medidas también que pudieran ser importantes, ya estoy pensando también como bien específicos en financiero, y nuevamente poniendo de relieve el aporte público y privado, que me parece que sí debería tener un rol importante dentro de cualquiera de las propuestas. Es enlaces de financiamiento. Aquí el riesgo asociado, y no sé si se fijaron uno de los casilleros que tenía una X dentro de las propuestas de política, hay un riesgo asociado a la transformación, lo decía ahí Eduardo. Y ahí sí se puede contribuir con financiamiento justamente para cubrir el riesgo, y el riesgo de esta transformación, que no significa subsidiar las prácticas, significa simplemente hacer dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de cubrirse de ese riesgo. Y esto pensando justamente en la focalización, porque tenemos distintas realidades de agricultores, tenemos distintas realidades de sistemas, tenemos distintas realidades en términos de los ingresos y de también del riesgo económico que se está poniendo cuando se hacen estas transformaciones. Y en ese sentido, claro, hay algunas prácticas y hay algún tipo de sector que va a necesitar algún tipo de subsidio, pero otras podemos requerir otro tipo de incentivos que también pueden ser igualmente beneficiosos. Por lo tanto, aquí, como decía Valentina, es un objetivo. Y el objetivo es el que debe ponerse, digamos, sobre la mesa, y en función de este objetivo es empezar a diseñar este grupo de incentivos, ¿no es cierto?, que puedan finalmente lograr lo que queremos, poner en valor la sustentabilidad. Gracias, no sé si me pasé de los 2 minutos. no, perfecto, perfecto. Muchas gracias, Alejandra. Eduardo, no sé si tú quisieras comentar algo. Sí,
O sea, agradezco los comentarios igual hay bastante como sintonía. Quizás uno de los desafíos principales es cómo generamos, cómo avanzamos hacia una forma de reportar finalmente también este tipo de acciones y de intervenciones. La justificación de la incorporación de la biodiversidad nació justamente a partir de exportadores que tenían que empezar a reportar biodiversidad también dentro de, por ejemplo, de las acciones prediales que estaban tomando. Y eso lo partimos hace muchos años. Eh, y sobre eso hemos ido viendo cómo ha crecido la complejidad de los mercados globales, ¿no es cierto?, en cuanto a la exigencia, pero que también muchos productores lo ven como oportunidad. Finalmente son mercados quizás específicos y ahí de repente hay valor. Ahora, eh, el- estamos mirando y hemos estado ahí en algunas de las conversaciones con respecto al nuevo sistema de incentivos para la gestión sostenible de suelos que entró la tramitación al Congreso, ¿no es cierto? Y creemos que los reglamentos quizás hay un montón de oportunidades de introducir acciones de este tipo. Creemos que finalmente en la transferencia de las acciones deberían participar los grandes y los pequeños. Esto es un aprendizaje que tienen que desarrollar todo el sector. Eh, y en ese contexto, sugerir como reconocer los co-beneficios que también generan las prácticas, ¿no? De repente, cosas que se entienden que son directas de, por ejemplo, de conservación de suelo, pueden generar co-beneficios, como puede ser, por ejemplo, la biodiversidad, si es que yo manejo cercos vivos, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay harta información que se puede sistematizar. Nosotros hemos estado escribiendo bastante sobre prácticas y hay plataformas nuevas, ¿no es cierto? En general hay mucho, sobre todo los sistemas alimentarios europeos están introduciendo un montón de plataformas online, por ejemplo, donde la gente reporta, simula, coloca información, le ayudan a elegir. Yo creo que eso es otra etapa de lo que se puede hacer justamente para generar buenos sistemas de transferencia y herramientas de gestión. Finalmente hay un contexto territorial bien importante. Y lo último que está también ahí en conversaciones, ¿no es cierto?, el Plan Nacional de Restauración Ecológica, que habla de territorio, de la restauración de paisajes agrícolas, donde también aparecen entonces todas estas prácticas dentro de los contextos también territoriales. Entonces ahí hay un cruce bien interesante, porque finalmente los territorios agrícolas están invitados también a promover la restauración y promover entonces los elementos de biodiversidad. Así que con el resto, muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, Eduardo. Me gustaría tomar algunas de las preguntas del público. Al principio, el mundo Araya preguntaba, daba el ejemplo de lo que se está haciendo en el hemisferio norte con algunas propuestas de indoor y cultivos verticales. No sé si eso es algo que se puede aplicar y que tiene algún efecto en esto que estamos hablando. No sé si alguno conoce más de esa experiencia y si es algo que se podría aplicar en Chile o si ya se está haciendo. ¿Alguien sabe de ese tema o Yo los conozco tan específico, no sé, Rodrigo, si... no? Bueno, vamos a ver después ahí Edmundo cómo le podemos responder sus dudas. Me gustaría preguntarles cómo, a partir de una política integral como la propuesta, se podría abordar la compleja diversidad territorial que tenemos en el país, porque eso genera distintas necesidades de los agricultores para implementar estas prácticas de mitigación y de conservación de la biodiversidad. No sé cómo se aborda el tema de eso, de la complejidad territorial, de la diversificación. No sé si alguien, quizás Daniela o alguien que quiera abordar ese tema. Daniela, adelante. Sí. Bueno, obviamente que siempre es un desafío el tener como estas políticas más sitio específicas, pero creo que quizás ahí lo vinculo con algunos elementos que han salido en la conversación. Uno es el tema de la información, porque al final, y que va de la mano con los indicadores también,
porque al final el tener las prácticas de biodiversidad tienen que ser acordes al sitio donde se están realizando, donde está el sistema productivo para que tengan los impactos que queremos. Y en ese sentido, el levantamiento de la información científica, la labor de la academia, que pueda como, de cierta forma, como estandarizar estas prácticas por territorios con indicadores, creo que puede ser algo importante. Y después ya el tema de la política misma es como, bueno, cómo hacemos los procesos participativos para que los actores desde los territorios puedan levantar su necesidad y también ver cuáles son las mejores formas de que ellos adopten esas prácticas. Yo creo que tiene que ver con la información y después con cómo se construye el proceso que puede tener que ver con los incentivos o con no sé, capacitaciones, con esos elementos que hemos estado conversando. Financiamiento. Perfecto, no sé si Alejandro o alguien le gustaría, Valentina, Rodrigo, agregar algo. Alejandra, Bueno, sí, disculpa, dale. dale, dale. No, solo muy breve, ¿eh? Que tenemos que considerar que, al menos en el caso de la fruta, la diversidad es grande. Por lo tanto, probablemente no solamente hay que pensar en territorios, sino que también hay que pensar a nivel de especies o de grupos de especies al menos. Y en algunos casos, la segmentación por grupos de especies también puede guiarnos a algún indicio de segmentación por territorio. Podrían ahí haber dos factores que se podrían considerar a la hora de tratar de expandir de alguna manera o de hacerse cargo de cómo los distintos territorios y las distintas condiciones productivas son incorporadas en una política general, digamos, genérica. ¿Mm? Solo eso. Yo creo que en ese sentido es necesario aprovechar la institucionalidad que ya existe aquí, tanto el sector público a través de INDAP, ¿no es cierto?, oficinas, el SAC también con oficinas, las seremías de agricultura, las seremías de medio ambiente también, no nos olvidemos de medio ambiente en este caso. Tienen estructuras regionales que son importantes, de hecho están reconocidas dentro de la ley marco de cambio climático como la institucionalidad. Y el sector privado también tiene posiciones en distintas regiones que finalmente son los demandantes, son los que demandan, digamos, los que demandan, y yo creo que hacer una buena coordinación y aprovechar esta institucionalidad ya instalada, suena medio raro, sí, institucional instalada, hay, o sea, es la forma de poder integrar y desarrollar, digamos, políticas más sitios específicas de territorio, así que eso me parece que también es parte de una política a nivel global. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría preguntarles cuáles creen que son los principales desafíos en materia de educación y capacitación de los agricultores para aumentar la implementación de este tipo de prácticas. Creo que algo de eso también ha salido. Sí, Perdón, ahí, sí, yo quizás puedo agregar algo al respecto. Mira, aquí hay distintas aristas. Las fuentes de información son bastante diversas y los agricultores y de distintos tamaños, ¿no es cierto?, generan redes de las cuales se alimentan en términos de información que son bastante diferenciadas. Por lo tanto, los apoyos que necesitan también son diversos. Hay algunos que tienen acceso directo, digamos, a tecnología de punta y Edmundo, digamos, tiene un ejemplo mucho más avanzado de lo que nosotros estábamos otorgando acá, por ejemplo. Y aquí práctica y aspectos culturales de los agricultores también son una barrera importante al momento de generar estos lazos de información. Los productores muchas veces no tienen muchas redes que generen accesos a información confiable y eso es algo de lo cual quizás es necesario hacerse cargo. Estas redes de información que finalmente lleven a eh, homogeneizar las experiencias. En entrevistas con agricultores decía,
a mí me gustaría hacer más cosas, pero en realidad no sé cómo hacerlas, porque no tengo el acceso a esa información. Entonces, claro, ahí hay una barrera de cómo llegar y yo creo que las redes que se puedan formar y la combinación de redes que se podrían desarrollar para llegar a transferir esa información, me parece que puede ser un camino, un desafío, digamos, interesante para abordar. No sé si responde eso la pregunta. Perfecto, no sé si a alguien más le gustaría agregar algo en ese aspecto, en materia de educación y capacitación. Yo quizás complementar ahí, totalmente de acuerdo con Alejandra, creo que efectivamente el generar estas redes y el también un poco el compartir experiencias exitosas de los propios agricultores con otros agricultores al final es un modelo donde vemos que se genera mucho más esa capacitación, ese desarrollo de capacidades. Em, y vuelvo como a la pregunta anterior, que también cuando hablamos de las prácticas de biodiversidad, si bien hay cosas más generales como las que están planteadas, igual los impactos van a ser distintos en los distintos territorios. Entonces también eso dificulta un poco el compartir la información porque a lo mejor lo que yo hago en un predio X de tal tipo de producción no necesariamente me va a servir la misma práctica que en otro. Entonces, creo que hay que ir viendo, bueno, y quizás como esas mismas plataformas que mencionaban que puedan ir mostrando qué tipo de prácticas son más adecuadas para mi sistema productivo, puede ser una buena forma de generar, o sea, de entregar la información y después a partir de eso también generar las capacidades para que se implemente. Muchas gracias. No Carmen. sé, Valentina, sí. Ujú. Sí, mira, quisiera comentar a partir de la experiencia que tenemos nosotros con esta nueva política que es el TAS. Nosotros estamos aprendiendo con esta nueva y con este nuevo programa en el INDAP. Y con respecto al conocimiento, eh, eh, no sé, por decirlo, democratizar la información. En comunidad, o sea, como lo estaban señalando ustedes, compartiendo experiencia es una de las cosas que se hace, o sea, que se está haciendo ahora, que es capacitar en grupos, donde se ve un tema particular, ya sea prácticas de suelo, prácticas de manejo de plagas y enfermedades, y después se hace una bajada técnica específica a la realidad del agricultor. Entonces, primero veo y estudio el tema, eh, me enseñan prácticas ahí en terreno y después voy a mi realidad previa. Y hasta el momento hemos tenido buenos resultados. O sea, nosotros estamos, como les comenté anteriormente, estamos midiendo y levantando indicadores desde cómo parte el usuario al inicio de la intervención y también vamos a tener una medición al final. Entonces, y es algo nuevo para nuestra oferta programática regular. No teníamos indicadores para medir el avance de un agricultor en, 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 en temas de implementación de prácticas de sustentabilidad u otra temática. Así que ha sido bastante bueno para nosotros. En terreno no es fácil, no es fácil su implementación. Estamos trabajando de la mano con el INEA y establecimos indicadores que pudiesen ser homogéneos y aplicables a todo el territorio. El TAS va desde Arica a Magallanes. Entonces, para poder hacer después una evaluación y comparación de la intervención. Eso quería comentar. Perfecto, muchas gracias. No sé si alguien más quiere comentar o si no, yo creo, Rodrigo, adelante, por favor. Sí, solamente mencionar que cuando hablamos de capacitación o desarrollo de capacidades, no solamente hay que pensar en los agricultores, yo creo que también hay brechas muy importantes a nivel de los profesionales y los transferencistas. Basta con asistir a alguna conferencia técnica para darse cuenta que todavía no hay
consenso de si hay que hablar de sustentabilidad, sostenibilidad, qué es agroecología, qué no es agroecología. Al final hay definiciones tan amplias que cualquier cosa puede terminar siendo una práctica agroecológica o cualquier cosa puede terminar siendo una práctica que te permita avanzar hacia la sustentabilidad y la sostenibilidad. De ahí mi comentario original respecto de la necesidad de avanzar a algún esquema de certificación o de validación respecto a lo que estamos haciendo. Y ni aún en ese caso, ¿no? Pensemos en el ejemplo más cercano que tenemos, que es el caso de los productos orgánicos, donde al final del día solamente el 2% de lo que exportamos va con certificación orgánica, en el caso de la fruta. Teniendo una certificación formal, homologada, que es reconocida por mercados internacionales que demandan productos orgánicos, aún así el volumen es muy poco. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Digamos, o sea, ahí el valor, en el caso del valor, el mercado está. El mercado valora el producto orgánico. ¿Es un producto de nicho? Probablemente. ¿Qué pasa entonces cuando empezamos a pensar en definiciones un poquito más laxas como la agroecología o la, qué sé yo, lo que sea que se nos ocurra meter dentro de un paraguas como la sostenibilidad o sustentabilidad ambiental? Creo que también nos falta mucho trabajo desde el punto de vista del cierre de brechas, ¿ah? en los equipos técnicos, en los equipos profesionales, más allá de pensar simplemente en la transferencia de conocimiento hacia agricultores o incluso entre pares en agricultores. Eso. Perfecto, y justamente en esa línea también quería hacerle la última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero queremos establecer esos estándares mínimos y quién debería establecer esos estándares, esos indicadores y cómo se podría avanzar en ese reconocimiento formal de aquellos agricultores que cumplen con estos estándares, un poco en la misma línea de lo que decía Rodrigo, y también de los indicadores y lo que está trabajando INDAP. No sé si hay una reflexión respecto de cómo avanzar en eso. Rodrigo. Sí, disculpa que me tome la palabra en esta última parte del seminario, digamos, pero tenemos que balancearlo con mucho cuidado. Ya tenemos más de 350 estándares voluntarios de comercio. Eso es una señal de que el tema es de interés a nivel global, pero al mismo tiempo de que se puede transformar en un negocio para las certificadoras y no necesariamente para el agricultor. Y eventualmente en algunos mercados puede transformarse en alguna barrera artificial al comercio, sobre todo en mercados más desarrollados como el caso de la Unión Europea, donde te pueden empezar a exigir estándares que solamente a algún cliente o a algún recibidor en particular les interesa. Y eso te obliga a trabajar toda la cadena hacia atrás para poder cumplir con ese estándar, más allá del estándar propio que tú puedas diseñar, más allá del sello, del reconocimiento local, en fin. ¿Ah? Por eso me parece que es importante tener en consideración que si bien es cierto, es necesario que nos pongamos de acuerdo en qué es aquello de lo que estamos hablando, al menos a nivel técnico, docente, de investigadores, de transferencistas, de agricultores, en fin, que todos en la cadena estemos más o menos de acuerdo respecto de qué es de lo que estamos realmente hablando. También tenemos que considerar que no necesariamente aquella definición que nosotros adoptemos es la definición que nos va a servir para competir en los mercados globales. Daniela, tú también querías comentar. Sí, ahí sí, ya. Sí, como para, quizás tomando un poco lo que menciona Rodrigo, yo creo que hay suficiente evidencia de qué es lo que hablamos cuando hablamos de prácticas que promueven la biodiversidad. O sea, no creo que vaya por ahí el problema, sino que yo creo que es más bien un tema de transferencia, de quizás acuerdos más bien políticos, por decirlo así. O sea, que todos tengamos este entendimiento común, pero creo que la evidencia como científica está más o menos clara. Entonces, hay que transformar esa evidencia en algo que todos podamos entender de una manera conjunta. Y volviendo a la pregunta original de Carmen, que es sobre cómo generamos estos estándares o estos indicadores y todo, yo creo que sí o sí hay que hacerlo de manera conjunta. O sea, hay que sumar el sector privado, el sector público, la academia, la sociedad civil, porque también hay que entender que la sociedad civil también tiene un rol que cumplir sobre todo en los temas de biodiversidad, que hay como organizaciones que están especialmente preocupadas de ello, y generar ahí una mesa participativa donde se pueda llegar a este campo común, a este lugar común, y en función de eso seguir trabajando. Estoy de acuerdo con Rodrigo también, que hay 300 y tantos estándares internacionales, que
cada vez, o sea, pueden ir surgiendo nuevos y que al final quizás no es generar un estándar nuevo, sino que más bien estas prácticas, cómo las incorporamos y cómo hacemos que de este trabajo que se puede hacer en términos a estos puntos, los sumamos o pueden ser un punto de inicio para cumplir con estos estándares que reconocen los mercados. Como que es quizás darle la vuelta al revés, no es generar un nuevo estándar, sino que cómo llegamos a este common ground, así, sobre qué es lo que hay que hacer y qué nos va a servir para cumplir con otros estándares. Muchas gracias, Daniela. Eduardo, adelante. Sí, sí solo agregar, nosotros la bajada de las prácticas la hicimos, de hecho comenzamos con 32 prácticas y después hicimos talleres con agricultores, fruticultores, gente de la industria pequeños, donde les presentamos las prácticas y justamente les preguntamos sobre la disposición a implementarlas y qué dificultades o qué ventajas veían en su implementación. Entonces, sobre eso hicimos como unos 5 talleres, fuimos eliminando algunas que básicamente eran como muy complejas, y lo que nosotros llegamos al grupo final son como las que creemos como que son simples y viables, y de hecho armamos pilotajes con varias de ellas, con fruticultores. Entonces hay como una disposición, o sea, porque no son complejas, entonces eran relativamente simples, un poco lo que decía Daniel, hay un reconocimiento de que estas prácticas no son complicadas. Claro, la certificadora o el mercado de destino les reconocía dentro de su proceso específico de certificación, reconocía esa práctica. Y sí creo que tenemos que buscar la forma de que finalmente haya un reconocimiento más general, ¿no es cierto?, para todo tipo de agricultor que quiera. Y en ese sentido yo creo que el modelo del TAS es como bien pionero, ¿no? En tratar de generar un sistema donde haya un seguimiento, por ejemplo, entonces eventualmente eso puede saltar a algo más amplio las especificaciones técnicas que se generen, por ejemplo, a partir de las mismas recomendaciones del TAS o del programa de recuperación de suelos degradados, que tiene su contexto regional, van a servir también como para generar este lenguaje común, pero la reportabilidad sigue siendo como quizás yo encuentro el desafío más importante. Perfecto. Valentina, estamos ya casi Sí. en el tiempo, así que vamos a ir cerrando. Dale, Valentina, no hay problema. Sí, bueno, concuerdo con lo que señaló Daniela. Hay harta información al respecto. Tenemos que avanzar en ponernos de acuerdo. Por lo tanto, en aquello estamos todos llamados a participar. Actores públicos, privados, agricultores, extensionistas, estamos todos llamados a conversar sobre el tema en una mesa participativa, puede ser, estaría perfecto. Pero lo que sí y está y no está en discusión es que hay una serie de estrategias que nos obligan a movilizarnos para integrar prácticas. Y tenemos que decir cuáles son esas prácticas que tenemos que integrar tanto para la fruticultura o para otro sector de la agricultura. Entonces, en esa línea es la que tenemos que avanzar. Solo eso. Muchas gracias, Valentina. No sé si alguien se quedó con algo pendiente que le gustaría decir, como para poder ir cerrando y cumplir con los horarios que nos habíamos establecido. Creo que fue una buena conversación. Yo creo que ahí Eduardo, Alejandra y Tomás, que es el otro académico que participó de este estudio, pudieron recibir buenos comentarios. Esto va a servir sin duda para el trabajo final que tienen que va a estar disponible para todos a principios del próximo año. Así que muchas gracias a todos. Gracias a los espectadores y asistentes. Y nos veremos en una próxima ocasión cuando ya tengamos el estudio listo. Muchísimas Muchas gracias gracias. Muchas gracias. a todos. Gracias, que estén bien. Buenas tardes. Chao. Chao, Chao, chao. chao.